Metodologías activas. ¿Qué se necesita reconocer para trabajar las metodologías activas? Las metodologías activas están basadas en 3 ideas. El estudiante es un protagonista activo de su proceso de aprendizaje. El aprendizaje es inherentemente social. Los estudiantes aprenden más de la interacción que de la sola exposición. Los aprendizajes deben ser significativos. El aprendizaje requiere ser realista, viable y complejo, de forma que el estudiante haya relevancia en la transferencia de dicho contenido. ¿Qué son las metodologías activas? Son diferentes enfoques teórico-metodológicos que pretenden posicionar al estudiante como protagonista de su aprendizaje, brindando al docente una función de mediador con el objetivo de presentar el aprendizaje de forma atractiva y permitiendo que el estudiante construya su conocimiento y transforme sus aprendizajes. ¿Cómo empezar a implementar metodologías activas? Debemos transformar los dispositivos que conforman a la educación como la conocemos ahora: la evaluación, el tiempo, el currículum, el desarrollo profesional docente y los espacios. Algunos ejemplos podrían ser: aprendizaje basado en proyectos. Posicionar al estudiante en el centro de su proceso de aprendizaje, dejando que elija qué aprender y cómo organizarse para ello, alcanzando un aprendizaje eficaz y significativo, realizando proyectos auténticos y útiles. Para que el aprendizaje sea efectivo se requiere involucramiento del estudiante. Se espera que el alumno participe todo el tiempo. Pensamiento crítico, para poder entender el proyecto que se le asigna, resolver preguntas, colaborar y ser capaz de exponer con claridad sus ideas. Investigación, para poder buscar respuestas y llegar a conclusiones que les ayuden a crear nuevas ideas y construir nuevos proyectos. Proceso de evaluación y reflexión, en el que los alumnos aprenden a analizar y valorar la calidad de los proyectos que trabajan y los resultados que entregan. El aprendizaje basado en proyectos es una metodología basada en la realización de un proyecto grupal, en el que a través de la realización de un conjunto de tareas se llega a una respuesta o a un producto final creado, con el propósito de dar solución a una pregunta o desafío inicial que resultó de su interés. Pasos del aprendizaje basado en proyectos. Número 1. Definir una pregunta guía o un desafío inicial. El momento de plantear la pregunta guía o el desafío y de presentar el proyecto debe ser muy emocionante y motivador para que en los estudiantes nazca el deseo de participar. Número 2. Determinar el producto final a entregar. Número 3. Establecer criterios y formas de evaluación. Número 4. Desarrollo del proyecto. La investigación para dar respuesta a la pregunta guía o crear el producto final es básica en el aprendizaje basado en proyectos, ya sea autónoma o pautada por el profesor. Se sugiere ampliar las fuentes de información: internet, libros, revistas, entrevistas o consultas a expertos. Los estudiantes realizan las actividades en grupos, lo que les aporta mayores aprendizajes. Especificar el tiempo que abarca el proyecto y las actividades que se realizarán en cada fase. Número 5. Presentar y difundir el producto final. Los resultados del proyecto, producto final y aprendizajes se dan a conocer a una audiencia, no solamente dentro del grupo. La organización de la presentación también puede formar parte del proyecto. La presentación debe ser el evento con el que cierra el proyecto, por lo que debe ser también significativa para los estudiantes. El papel del docente en el aprendizaje basado en proyectos. Guía y observador. Es trabajo del profesor asignar proyectos que fomenten la necesidad de saber y que incluyan contenido significativo para que los estudiantes puedan tomar el control de su trabajo una vez asignado. Mientras los alumnos desarrollan sus proyectos, el profesor debe estar a un lado supervisando, apoyando, comprobando y monitorizando el avance. Además, también debe promover y dirigir la crítica constructiva entre los estudiantes. Flipped Classroom. Enfoque pedagógico que busca aprovechar el tiempo de aprendizaje grupal de forma dinámica e interactiva. También conocido como aula invertida. Es la metodología que pone al revés el esquema del uso del tiempo en una clase tradicional. Mayor cantidad de tiempo para el estudiante para interactuar con el contenido y realizar prácticas sobre este y el aprendizaje esperado. ¿Cómo funciona? Número 1. Seleccionar los recursos que el estudiante habrá de trabajar en casa. Número 2. Elegir o diseñar las actividades breves con las que el estudiante trabajará o complementará el acercamiento a los recursos indicados.
Número 3. Elegir o diseñar las actividades para trabajar en clase. Número 4. Elegir o diseñar actividades para después de clase. Número 5. Asignar los recursos y actividades a los estudiantes. Número 6. Integrar dudas o inquietudes a la planeación que se tenía para las actividades en clase. Y número 7. Evaluar el rendimiento de los estudiantes. Design Thinking, un procedimiento grupal de trabajo que maximiza la creatividad colectiva y el diseño de soluciones centrado en el usuario. Aprendizaje centrado en el hacer. Metodología que promueve el movimiento maker con la finalidad de desarrollar en los estudiantes la capacidad de agencia para ser conscientes o estar en el mundo. Desarrolla las habilidades de hacer, intervenir, diseñar o rediseñar objetos. Gamificación. Metodología que consiste en incorporar las mecánicas, elementos, esencia y pensamiento del juego en un ambiente educativo, con el fin de motivar a la acción, promover la participación, el aprendizaje y la resolución de problemas. Gamificación en educación. Es trasladar elementos que forman parte de la estructura de los videojuegos o juegos al proceso de aprendizaje. Los elementos que se usan en proyectos educativos gamificados son 3: mecánicas, dinámicas y componentes. Las mecánicas son las que dan estructura al juego, determinan cómo funciona. Las dinámicas surgen de la combinación de las mecánicas con los componentes de juego, determinan el comportamiento del usuario. Los componentes son elementos concretos del juego necesarios para crear las dinámicas. Recomendaciones para gamificar una experiencia educativa. Comenzar por un proyecto pequeño para ir tomando experiencia y después ir agregando elementos. Incluir espacios durante la travesía en los que puedan contar experiencias o intercambiar puntos de vista sobre las actividades o sentires. Ofrecer retroalimentación positiva. Determinar un sistema de puntos. Proponer variedad de recompensas. Determinar reglas claras para todos y asegurarse de que se cumplan. Poner emoción en la narrativa. Proponer el desafío principal claramente y explicar cómo se logra superar. Dosificar claramente los niveles de profundidad con que se tratarán los aprendizajes esperados y la progresión de estos. No perder de vista el propósito educativo. Aprendizaje basado en problemas. Pasos. Número 1. Leer y garantizar la comprensión del planteamiento. Número 2. Enlistar lo conocido de lo desconocido del problema. Número 3. Lluvia de ideas sobre posibles soluciones al problema. Número 4. Diseñar un procedimiento de solución. ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Quién? Etcétera. Número 5. Ejecutar lo planeado. Y número 6. Evaluar. En conclusión, el trabajar metodologías activas va a formar personas conscientes que trabajen por la mejora de la situación en la que viven e incidan en la solución de los problemas.